Hoy, nueva noticia de otra manada de menores marroquíes que violan a una menor en Alicante. Y ya van no sé cuántos, porque esto ya no son casos aislados. Esto empieza a ser un problema que va mucho más allá de, ¿cómo decir?, de una cuestión policial, una cuestión de orden público, aunque evidentemente son las fuerzas de seguridad las que tienen que meterle a esto el guante, siguiendo la política que se considere más oportuno. Vamos a ver, repasando. Tenemos lo de Azuqueca, ¿se acuerda usted? Vamos a verlo. Esta ha estado durante un año silenciada. Que esto ha sido una cosa tremenda, nos enteramos la semana pasada de esta barbaridad que había ocurrido, y aquí lo contamos, pero fue hace un año. Tuvimos el caso terrible de Santa Coloma, de jóvenes de origen magrebí con sarna. Detenidos 15 jóvenes por un apuñalamiento y una agresión sexual en el metro de Santa Coloma. El acompañante de la mujer que intentó defenderla fue apuñalado en un costado. En fin. Tuvimos después la manada esta ecuatoriana en Callosa. Un caso muy semejante. Tuvimos un 7º detenido por la violación múltiple de Sabadell, en los de origen marroquí. Y por cierto hay que decir que en esto de las edades, muchos de los que se dicen menores, lo sabemos, en fin, ahora nos lo confirma Samuel Vázquez, son en realidad mayores, pero saben que como menores tienen ciertas ventajas cuando son clandestinos. Tuvimos el asunto de Pamplona, pero no el de la manada famosa con sus manifestaciones, que yo desde luego no criticaré aquí, sino este que no suscitó ninguna manifestación. 3 varones de origen rumano, también uno menor. Y hemos tenido, en fin, la cuestión de Alicante, de hoy 4 menores a una chica de 15 años en Alicante. Bueno, esto evidentemente no son casos aislados, son casos. Y son producto de una situación de hecho. Y a esa situación de hecho, guste o no a los medios de comunicación, que esto hasta ahora apenas lo contaban, y desde luego manifestaciones no hay, a esto hay que meterle el guante. Don Samuel Vázquez, muy buenas noches. Encantado. Samuel Vázquez, lo conoce usted, coordinador general de Una Policía para el Siglo XXI. Viene con frecuencia al gato cada vez que le llamamos y se lo agradecemos infinito, porque además siempre es para hablar de asuntos realmente desagradables. Esto es horroroso. Es cabroso, sí. Es un problema grande que va a seguir, un problema si no le ponemos, para empezar, si no lo individualizamos, si no le buscamos los porqués. Y hay porqués, en esto en concreto que se ha venido a llamar manadas un tanto por ciento elevadísimo. Y cuando digo elevadísimo, digo superior al 75%, son menores de origen magrebí, o sea, lo sabemos, y por lo tanto tenemos un problema de fondo que no se está atajando tampoco y que sabemos. Es decir, el problema de fondo es que si son menores de origen magrebí, somos un coladero dentro de la inmigración que llega a España, hay un coladero de una inmigración diferente, que es la inmigración ilegal y violenta, que hay que atajar. Ese problema no se está atajando. Si ese coladero no se ataja, el problema de fondo pasa a ser un problema de facto, que es el problema que ya los tenemos aquí. Y si tampoco individualizamos ese problema, porque las manadas esto se le ha llamado manada. ¿Qué hay que hacer para acabar con una manada de lobos, una manada de lo que sea? Pues separarles. Esto es lo primero que hay que hacer, que es exactamente lo contrario de lo que se hace aquí. Qué bueno, está muy bien visto eso, sí señor. Está muy bien visto. Es decir, una y otra vez volvemos a la cuestión del tratamiento del problema en origen en lo que concierne a los menores. Lo que pasa es que en origen es difícil tratarlo, porque al final te los encuentras aquí. Se trataría de devolverlos al origen. Claro. Se trataría, ese es el primer escalón. Lo primero, no dejarles entrar. Lo segundo, devolverlos, si se puede. Como no se puede con todos, hay que individualizar uno por uno el problema. Dejar de juntarlos de 50 a 50, de 100 en 100, en centros de menores donde lo que hacen es hacerse cada vez más fuertes y empezar a pensar que igual debemos ser un poquito más invasivos con este tipo específico, con esta violencia inusitada. Igual a este tipo de menores, en concreto, las leyes hay que modificarlas, porque esto es un problema global, no es un problema policial. Esto aquí tiene que intervenir fiscalía, jueces, políticos, tiene que haber leyes nuevas, individualizar un problema, quizá juzgar a personas que violan y matan. Aunque tengan 16 años, igual hay que aplicarles la ley de adultos y no una ley de menores, porque a una persona que ha violado, a una persona que ha matado, sobre todo si es reincidente, meterle en un centro de menores como mucho 8 años, pues no parece que sea una solución, hasta ahora mismo no parece que sea una solución buena.
Hemos tenido, si me permites, otro caso también ya en Alicante, creo también, que han detenido hace poco a una persona de 24 años por un delito de robo con violencia más agresión sexual o abuso sexual, creo. Con 24 años tenía 9 antecedentes por delitos de identidad sexual. 9. Y entonces, claro, el problema está ahí y no parece que nadie está haciendo nada por solucionarlo. Entiendo. Carlos Esteban. O sea, que aquí en España ya estamos viendo por lo de la moneda de Azuque, que tardamos un año en enterarnos. Existe evidentemente una consigna en prensa, en los medios, de ocultar o minimizar ese tipo de cosas. ¿Existe también, como pasa por ejemplo en Alemania o en Gran Bretaña, una consigna para que la policía no informe? Mire, esto es un problema que la policía manda. La policía, cuando usted dice policía, los mensajes que manda la policía no son los mensajes de los policías, no son mis mensajes, ni los de mis compañeros. Son los mensajes de la institución. La institución está totalmente politizada, luego son los mensajes de los políticos. Si tú quieres solucionar un problema, lo que tienes que buscar son las raíces, las causas de ese problema. Como en periodismo. En periodismo se hacen las 5 preguntas estas del who, what, where, ¿verdad? Pues esto es igual. Pero si no nos dejan hacernos esas preguntas, es difícil solucionar el problema. Es decir, ¿quiénes son? No digas quiénes son, no vaya a ser que sean todos de la misma nacionalidad, los acusen de racistas. Hombre, es evidente que el mensaje institucional es el que es y no permite atajar ese problema. No ya el quién es, sino a lo mejor hay zonas de España, que las hay, el Levante, por ejemplo, donde este problema es mayor. Pues ya no es el quién es, sino dónde. No digas dónde, porque la alarma que podemos generar... Pues si no decimos quién es, si no decimos dónde, entonces al final, ¿cómo atajamos este problema? No tenemos... Y luego tenemos un problema operativo. Que eso para eso está mi plataforma, intentando cambiar este nefasto modelo policial, que si no lo cambiamos ya nos va a pasar lo mismo que pasó en París, o en Bruselas o en Londres, porque no... Si no lo cambiamos, el modelo operativo es que nos faltan estrategias de inteligencia, nos faltan grupos de inteligencia a nivel local. No los grupos a nivel central, que tratan estos temas que suelen salir en los telediarios, no. Grupos a nivel descentralizado, y para eso hay que cambiar toda la carrera profesional. La carrera profesional actual se basa en absorber y repetir exámenes teóricos estúpidos y no se generan especialistas. Es una falla del sistema. Lourdes. ¿Se sabe si esto es inmigración ilegal o es inmigración legal? Porque claro, se pone el grito en el cielo cuando se dice que hay que regular las fronteras, hay que controlar las fronteras, que aquí tiene que insertarse la gente, que tiene que estar con nuestra cultura y con nuestras normas y aceptarlas. Y bueno, quería saber si los datos que usted tiene dicen algo sobre esto. Ese es uno de los grandes problemas, los datos. ¿Quién los tiene los datos? Si no se informa con claridad, si agachamos la cabeza e no afrontamos el problema, encontrar datos es muy difícil, porque se ve claramente, ¿no? Tuvimos hace 2 años, o lo que fuera, la manada de Pamplona y fue una cosa espectacular, todos los telediarios, todas las tertulias, todo tal. Ahora una vez tras otra, cada semana nos vemos una manada diferente, pero ya silencio absoluto. Si hay silencio absoluto, ¿de dónde sacamos los datos? Hombre, son menores, muchos son magrebíes, argelinos y marroquíes. Hemos constatado y se sabe de qué se llenan los CIES, sobre todo cuando hay estas avalanchas por el estrecho. Uno puede relacionar fácilmente, aunque sería mucho más fácil si se pusieran encima de la mesa todos los datos de los que usted me habla. Es muy difícil. José Luis. Bueno, antes también hablamos de la seguridad. Yo sí estoy muy preocupado porque no se incremente la inseguridad en España por razones ya no solo personales, sino económicas. Lo veo clarísimo, por el turismo, porque eso es uno de los grandes aportes. El sol lo tienen los demás, pero la seguridad y la sanidad la tenemos nosotros. O sea, eso está clarísimo. El fracaso en Europa de todos los modelos de integración de inmigrantes ha sido enorme. Dinamarca, sobre todo Bélgica, Francia, Holanda, son la historia de un fracaso, o sea, porque no funciona el sistema, ¿no? Entonces, los datos, los españoles tenemos derecho, porque los pagamos, a saberlo, los datos de seguridad. Entonces, uno de los datos que tengo yo es que de estos grupos sociales, en este tipo de delitos, de violencia sexual y tal, tienen 10 veces más incidencia que un español de media. Y entonces se empiezan a decir unas cifras que corresponden a otro tipo de sociedades que no son las que tú conoces. Entonces necesitamos saber que el Ministerio del Interior nos dé a los españoles que pagamos el Parlamento Nacional entero, que no es suyo, que nos den los datos si eso es verdad. Porque si eso es verdad, hay que hacer un plan de actuación clarísimo. Es 10 veces
Ajá. la media de delitos de un español mediano producen estos grupos magrebí, los que ya conocemos, que no es cuestión de significar a nadie ni de xenofobia, perdón, es José cuestión Luis. de saber actuar Sí, y hacer un pues- operativo policial pues mira, legal precisamente sobre este y asunto- político conjunto Ahí los tres, quería llegar. legal, es decir, de José jueces, Luis, mira. de policías y de políticos, sí. que son nuestros empleaditos, que para eso les ponemos ahí en las ¿Cómo cortes. representan? José Luis, precisamente, no te pases de precisamente sobre esa cuestión, Bueno, sois empleados. precisamente sobre esa cuestión, Pues hay por diputados, favor, no me un pagan poco nada, de José Luis, que yo orden. soy una persona Vamos a elegida ver. por los españoles. Correcto. Que no me pagan nada. Precisamente por esa cuestión. Pagamos a las Cortes, ¿no? Salid fuera, si queréis, a dirimir el conflicto. Que no, que le da una yema y está- precisamente por esa cuestión conforme, no. ha llamado mucho la atención lo que ha hecho hoy el Consejo de Seguridad Nacional, institución gubernamental, que ha dicho que el principal problema para la seguridad nacional es la xenofobia. Han entrado en campaña. El Consejo de Seguridad Nacional alerta del repunte de la xenofobia en España e insiste, hay que integrar a los inmigrantes y contrarrestar el discurso contra los extranjeros. El Consejo de Seguridad Nacional no es propiamente ¿cómo decir?, una institución formada por profesionales de la seguridad, sino que es fundamentalmente un órgano político que, eso sí, determina la política de seguridad. Y en este caso parece que le preocupa más la seguridad de los extranacionales que la de los nacionales. Yo sé que, Samuel, te meto en un problema con este asunto, pero vamos a ver, a un policía a pie de calle, cuando ve este tipo de directivas del Consejo de Seguridad Nacional, ¿qué cuerpo se le queda? Pues se nos queda mal cuerpo, porque esto no tiene ningún sentido en España. Somos un país absolutamente tolerante. Madrid es probablemente la capital más tolerante del mundo. Y lo primero que recibimos aquí con el nuevo delegado del gobierno, cuando cambió el gobierno, en la primera entrevista, fíjate que hay cosas que solucionar en Madrid, delincuencialmente hablando, en la primera dijo: yo he venido aquí a acabar con los prejuicios. El delegado del gobierno, usted no tiene que venir aquí a acabar con los prejuicios, tiene que venir a acabar con la delincuencia. Yo soy una persona de 43 años, en septiembre nace mi tercer hijo, ya estoy formado intelectualmente y no necesito que usted me diga a mí qué prejuicios no tengo que tener. Usted tiene que acabar con los agudiceros, no con los prejuicios. Este mensaje que acaba de dar usted va más o menos en la misma línea. Sí, y eso No, pero ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que lo que crea xenofobia es esto, es ocultar. Claro, Ocultar. claro. Porque al No final ya nadie se lo cree. Pero ¿veis que está Iván Redondo allí? ¿No veis que está Iván Redondo en el Consejo de Seguridad Nacional? Sí. Que es el gurú electoral, aunque vaya disfrazado de jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Pero es que no lo estáis viendo, que esto es otra cosa. Y la izquierda es que no va a renunciar jamás a formarnos a todos, a decirnos qué está bien y qué está mal, a darnos carnet de demócratas o de no demócratas. O sea, el delegado de gobierno está en lo suyo. Y la derecha decir amén. Pero tenemos que tener Van cuidado. aprendiendo en el PP, oye. Yo quiero deciros que Llevo tenemos que 3 tener campañas cuidado del con PP. una cosa. Primero, nadie se acuerda en España cuándo fue la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Y ahora nos meten esta para que entre en plena campaña. A mí me parece una Propaganda de los Y propaganda. luego lo segundo es que tenemos que tener mucho cuidado, y quiero responderle a José Luis una cosa, con criminalizar a colectivos o etnias o nacionalidades. Cuando hemos pedido esos datos, porque esos datos se piden en el Congreso al Ministerio, el Ministerio se ampara muchas veces en la protección de datos para darte la información. O sea que la gente intentamos cumplir con nuestra obligación, pero te digo yo que desde el Ministerio, que es al que hay que ponerle, que es al que hay que ponerle el dedo en la llaga, pues tiene eso. Y lo que hay que cambiar es la legislación. Porque es que ya clama el cielo que tengamos una legislación para delitos muy graves en que cada uno, a veces es una desproporción. Yo estoy pensando sobre todo en el crimen atroz de Sandra Palau, de cómo todos esos delincuentes, amparándose en su minoría de edad, no cumplen. José, Samuel, ¿quiere decir algo al respecto? Una cosita solo, hablando de nacionalidades y razas, porque al final el debate siempre deriva ahí. Yo no suelo hablar de nacionalidades y razas. Yo creo que en este caso en concreto, ya que hoy estamos hablando de manadas, es más un problema que sí que habría que afrontar a lo mejor de una manera cultural. A lo mejor sí que tiene que haber algo no con la nacionalidad, no con la raza, ni con, ¿Cómo que no? ni con la cultura. No, porque yo te digo, sino con la cultura. Dejad acabar a Samuel, por favor, que terminaba su exposición. 10 segundos solo. Es verdad que estamos recibiendo gente de una cultura que está desde niños, están educados en una forma de respetar a la mujer muy diferente a la que estamos educados los occidentales. Y sin embargo parece al final que todo el dinero y todo esto que se gasta en políticas que se llaman de ideología y demás van todas dirigidas a los que precisamente menos necesitamos esas políticas y se esconde o no van dirigidas a quien... No puedo estar de acuerdo No, porque hay uno de muchos los magrebíes casos, que no. honradamente vienen a Exacto, regalarse la pero vida. vamos a ver, Eso,
Pero, vamos a ver, pero eso no es en absoluto demonizar ningún tipo de cultura ni nada. Es sencillamente, igual que se insiste tantísimo que la solución de este tipo de cosas es la educación, es decir, ¿cómo se puede tener fe en que por un colegio vamos a ser todos buenos y sin embargo no tiene nada que ver la educación cuando es de todo un país, de toda una cultura y de siglos? Que alguien me lo explique. O la educación no importa nada o importa. Y las dos cosas no pueden ser a la vez. ¿Sabe lo último que hizo en la cárcel el asesino de Laura? Lo último, antes de que le dejaran salir de permisos. Hizo voluntariamente cursillos de ideología de género a sabiendas de que eso le restaría condena. Y nada más salir, hizo lo que hizo. En un aula esto no se soluciona. Ese dato, desde luego... Vamos a ver, en fin. el tema está en que hay que atajarlo, pero es que uno de los temas que es realmente de xenofobia y de racismo, uno de los casos era una chica, iba con una amiga, la amiga era árabe. Y a esa amiga la dejaron Efectivamente, suelta. sí, eso Por lo ocurre, tanto, era un delito absolutamente xenófobo, aparte del tema cultural y el tema... Es que el problema o se individualiza o no. Claro. A mí no me gusta ni hablar de razas, ni hablar de países, ni hablar de... Pero si tú tienes un tanto por ciento elevadísimo de un determinado delito que lo hace una determinada gente, ¿lo solucionamos o no? O por no poder hablar de culturas, no lo solucionamos. Como decía Carlos, si no lo atajas, efectivamente es cuando viene la xenofobia. Pero si no lo atajas, Lo ese que es no el se problema. cuantifica no se puede Así es. analizar. Hay que Samuel- cuantificarlo. Para eso estamos los economistas. Samuel Vázquez, coordinador general de una policía para el siglo XXI. 10 segundos. Por favor. 10 claro que segundos sí. de promo. Antes hablabas de la delincuencia. La delincuencia va a subir. Va a subir como subió en toda Europa si no cambiamos el modelo policial ya. Yo estoy en eso, ya lo sabe usted. Yo estoy en eso. Día 22, gracias a NetPol. Le doy las gracias desde aquí, el Instituto de Altos Estudios Policiales. Gracias a NetPol. En MECO, concretamente de Madrid. Voy a presentar mi proyecto durante 4 horas por la mañana, día 22, lunes. Ah, muy bien. Mala fecha para los políticos porque es la semana de elecciones, pero necesitáis estar allí, creedme. El día 22 por la mañana de 10 a 2. Vienes aquí y lo cuentas. Hombre, Por supuesto, fenomenal. presentaré una El lunes de policía para resurrección. El lunes de resurrección. Pues ese- Nunca fecha más apropiada. A ver, pues- Samuel Vázquez. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre para dar, en fin, estas opiniones sobre asuntos que es muy complicado tratar y que con la opinión profesional de Samuel Vázquez, bueno, por lo menos tenemos unos cauces para tratar de interpretar de la forma más objetiva posible, porque de lo que se trata es de arreglar los problemas, no de callarlos, evidentemente.